de poderes tenebrosos que yo creo, como posibilidad, lo han matado para que no hable. Le han hecho presentar un informe y después, para eso le sirvió, y después le servía más muerto que vivo, dicho en forma muy cruda. Hoy cambia la situación y la víctima es el doctor Nisman. De modo tal que en homenaje a los familiares que sufren... con la muerte de Nisman? ¿Perdón? ¿Para perjudicar a quién con la muerte de Nisman? Yo creo que para eliminarlo. Era un testigo molesto. De paso, es evidente que desestabilizaba el gobierno nacional. Esto es evidente. ¿Pero era un testigo molesto para quién? Para quienes produjeron aquel informe. ¿Para la CIA? Para la CIA, sin ningún lugar a dudas. Yo no digo que haya sido la CIA quien lo mató a Nisman. Lo que digo, y esto es lo que pienso si la doctora Fein me concede una entrevista, se lo pienso pedir a ella, el primer sospechoso en este momento como institución es la CIA, dado este informe, que la doctora Fein tiene que pedirlo y leerlo, porque es clave. Como personas, los primeros que deberían ser citados a declarar en este tema, en esta causa por la muerte del doctor Nisman y en el de la AMIA, son Estiuso y Miguel Ángel Toma. Bueno, pero yo me estoy preguntando desde hace varios días por qué no se lo cita a Estiuso, que se lo nombra por todos lados y era la principal fuente de información de Nisman, y con este dato que usted está revelando ahora. Pero hay algo más importante todavía. No está en juego solamente la muerte criminal, repudiable del doctor Nisman. Se equivocó. Está bien, se equivocó, pero esto no merece la muerte, ¿no? Pero por favor. Pero está en juego mucho más, es la suerte del país. O nos liberamos de este lodo en que nos han metido con el tema AMI y el tema embajada, que es lo mismo. En el tema embajada, señor, hay pericias que determinan que no hubo coche bomba como la hay en la AMIA. ¿Qué hace la Corte que lo tiene paralizado desde el año 99? Bueno, otro tema que usted bien marca. Desde la Corte nunca se han sabido las conclusiones del atentado a la embajada, que fue antes de la AMIA. ¿Quiere que le cuente algo increíble? Yo hace 2 años y medio, un poco más, 2 años y 8 meses, me presenté pidiendo ser aceptado como amicus curiae, amigo del tribunal. Sí. Es decir, una persona de afuera, pero que conoce el tema, que tiene antecedentes y que se ofrece a colaborar. 2 años y 8 meses no me contestó la Corte. En diciembre mandé un escrito enérgico, protestando, porque hasta es una mala educación. Me dio una entrevista el doctor Canevari, que es el secretario de la Corte que lleva este caso, y me dijo, no se lo van a aceptar. ¿Y por qué no me lo dicen? La Corte contesta que sí cuando acepta el amicus curiae. Cuando no lo acepta no contesta nada. Usted con el tiempo se da cuenta. Sí, textual. No, tremendo. Tremendo. Ahora, doctor Lavaqué, vuelvo sobre lo que se está hablando por estas horas, estas imágenes que estamos viendo, que están detrás suya, de la llegada de el fiscal Nisman. Esta persona que lo recibe, según la información que nosotros tenemos, esta persona que lo recibe a Nisman en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza es un empleado de la Secretaría de Inteligencia. ¿Está asegurado eso? ¿Está confirmado? Nosotros lo tenemos confirmado. Es grave. Como indicio es gravísimo. Lo digo como abogado, no como político o espectador. Como indicio es gravísimo. Es más, hoy, después de haber, lo voy a contar por primera vez, después de haber puesto estas imágenes nosotros en el aire, me llamó una persona que en su momento tuvo responsabilidad sobre la policía aeroportuaria de Ezeiza y me dijo, a esa persona yo la conozco, trabaja para la Secretaría de Inteligencia en la base que la Secretaría de Inteligencia tiene en Ezeiza. Pero fíjese, yo he visto el video que dependía, según la información que nos ha llegado, directamente de la Dirección General que era comandada por Estiuso. Operaciones. Pero fíjese cómo lo saluda Nisman con el afecto que lo saluda. Sí, sí. Confiaba en él. Sí, obvio. Si esto ha sido la trama o parte de la trama, realmente es un acto abominable. Lo han engañado a Nisman, lo han llevado a un atolladero y lo han eliminado cuando les molestaba. Esto es de terror, por eso le digo... Ahora es tremendo que estemos hablando de muertos que se están tirando, productos o de guerras de espía o de venganzas. Es tremendo porque acá tiene que haber una decisión, no solamente de un gobierno que tal vez demoró mucho tiempo en hacer cambios allí en la Secretaría de Inteligencia, sino de toda una dirigencia política, porque desde el año 83 a la fecha nunca se han tocado, y hay estructuras geológicas y capas geológicas que vienen desde la dictadura militar y que están allí, y el poder político les tiene miedo, pareciera. Pasaron y les tiene miedo,
toma. Yo le Los estoy mismos diciendo, jueces y fiscales. El otro día estuvo aquí la doctora Mónica Cuñarro, que denunció las prácticas corruptas y promiscuas de gente y de agentes de los servicios de inteligencia con fiscales y jueces. Yo le podría decir algo que yo sé que es muy duro lo que voy a decir y muy triste. Temo de que la muerte del doctor Nisman no sea la última muerte de este caso. ¿Pero usted cree que puede haber más muertes? Si es como yo sospecho, ellos para estar seguros van a tener que eliminar a uno o dos más. ¿Pero ellos quiénes? Yo sospecho que esto es producto de la CIA. Pero estamos hablando de gente de servicios de inteligencia locales, de la Secretaría de Inteligencia. Lamentablemente nuestra Secretaría de Inteligencia, y esto es un mensaje de buena voluntad de un ciudadano argentino hacia el gobierno de la señora de Kirchner, lamentablemente nuestros servicios de inteligencia vienen inficionados de topos de servicios extranjeros desde la época del doctor Alfonsín. Cuando le cortaron las manos al cadáver de Perón, yo se lo dije al doctor Alfonsín, se enojó, estaba Trócoli y Leopoldo Suárez presente. Sí. Era el titular de la CIDE. Que era el titular de la CIDE. Facundo sí. Suárez. Facundo Facundo Suárez. Y se enojó mucho, me dijo, ¿cómo usted dice eso? Usted le digo, mire, usted le ha dado la reestructuración de la CIDE que usted ha hecho, se le ha encargado a la Sûreté francesa y al Mossad israelí. Por buena gente que sea, tienen intereses distintos a los nuestros. Bueno, de todas las hipótesis, ya que usted toca el tema, nosotros hicimos una investigación especial con entonces el doctor Baño, que creo que sigue a cargo de esa investigación. De todas las hipótesis que se dieron, la que quedaba en pie eran los servicios de inteligencia, que habían concretado como acto para desestabilizar al gobierno de Alfonsín en el año 87, que era año de elecciones. Exactamente, eso le dije yo al doctor Alfonsín. Se molestó mucho, pero después Trócoli lo hizo ver que era un acto de colaboración. Ahora, doctor, mío. yo me vuelvo porque lo que usted dice en este programa, el martes creo, estuvo Miguel Bonazo aquí, que denunció a Estiuso, y estaba también, si me recuerdan, Berco, que estás ahí, estaba Bonazo, y ¿quién más estaba aquí? Que recordaron, recordaron que estábamos como volviendo un poco al 74 con esto de tirarse los muertos. Estamos volviendo. Pero yo insisto en un punto. Si la doctora Fein... Felipe Solá estaba acá y Bonazo estaba ahí. Si la doctora Fein quiere realmente investigar este tema, tiene que pedir el informe ultraconfidencial que he nombrado, que es de la CIA Mossad, mandado a Estiuso, lo tiene que pedir al juez Canicova Corral y usarlo como instrumento de prueba, o por lo menos de indicio de que aquí ha habido un operativo de alta escuela criminal, Yo la verdad que me quedo impactado porque estamos hablando mucho en estos días y la verdad que hay temor por esto que está ocurriendo, con cúpulas descabezadas, con agentes, con fiscales, jueces que tienen estas connivencias, con gente desde la justicia que nunca, el otro día estuvo aquí nuevamente con el testimonio del doctor Claudio Lischig, que otra vez contó las veces que denunció a Estiuso. Y lo que sufrió él. Lo que él sufrió en carne propia. Todavía tiene las marcas sobre el cuerpo. Lo terminaron investigando a él y no a los que él denunciaba. Sí, señor. Es tremendo esto. Es muy duro, es muy duro. Bueno, le agradezco, la verdad que deja preocupado. Acaba de llegar el presidente del CELS, Horacio Berbisky, que lo acaba justamente también de nombrar. Horacio, ya vamos a estar conversando con vos, pero dice el doctor Lavaqué, si esto es producto de intereses extraños, de inteligencia, pueden venir más muertes, como la de Nisman. No, yo no soy un opinator, no sé. Yo voy a tratar de ceñirme a los hechos y no a las especulaciones, que no es mi especialidad. Bueno, enseguidita vamos a estar hablando en extenso con el titular del CELS, con Horacio Berbisky. Ha escrito varios artículos, bueno, primero como colega, pero en este caso como presidente del CELS, y con él vamos a estar en el mano a mano charlando. Tiene muchas cosas interesantes y vale la pena esta noche hablar con él a fondo y escuchar también las reflexiones de Horacio Berbisky. Licenciado, gracias también por acompañarnos esta noche.
Doctor Lavaqué, gracias. A ustedes. Una pausa y enseguidita el mano a mano a fondo con Horacio Berbisky. En minuto 1, Horacio Berbisky, presidente del CER. Buenas noches, Horacio, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Sin lugar a dudas, una situación muy difícil a nivel institucional, la muerte del fiscal Alberto Nisman. Ustedes han planteado desde el primer momento esta gravedad institucional. ¿Qué análisis estás realizando vos, Horacio, y el CELS en particular? Bueno, sobre la muerte de Nisman nosotros planteamos que tiene que investigarse seriamente, lo cual es una obviedad, pero no es una obviedad. No. Al mismo tiempo, tratamos de no seguir las ondas de versiones cambiantes y de afirmaciones y de opinators. Y de operaciones. Porque hay mucha confusión en todo este tema, ¿no? Entonces, yo he pasado muchas horas estudiando algunos documentos, entre ellos, muy principalmente, la acusación del fiscal Nisman contra la presidenta y el ministro Timerman y otros funcionarios y personas. Y la verdad es que esa acusación por encubrimiento contra la presidenta, el ministro, el secretario general de la Cámpora, es una cosa totalmente forzada, ¿no? En el trabajo de Nisman no se encuentran elementos que lo sustenten. Tiene un problema de congruencia interna muy serio y además no hay correspondencia entre las cosas que él afirma y los hechos de la realidad. No forzada, se entiende... cuando vos decís forzada, ¿por quién forzada? Bueno, por el autor de este trabajo que él firma. No se entiende por qué él interrumpió sus vacaciones. Dicen incluso tuvo un incidente con la mujer, sí, porque habían acordado otra cosa, la obligó a ella a modificar sus planes para ir a buscar a la nena. ¿Cuál era la urgencia de presentar esto? Incluso hoy se conoció una ex abogada de la DAIA, que dice que estaba preparado para después que termine el gobierno. Lo sabía desde hace meses, e incluso la comunicación que él manda a un grupo de amigos, sí, en el chat, donde dice que esto estaba preparado y que bueno, se adelantaron los tiempos, dando claramente la idea de una operación claramente establecida. A mí no me asombra en ese sentido porque el mes de diciembre, cuando la presidenta decidió reemplazar a la cúpula de la Secretaría de Información, yo escribí un artículo donde dije que esto va a tener sin duda repercusiones en la investigación de la causa de la AMIA, y mencioné la relación de la cúpula de la Secretaría con el fiscal Nisman, con los servicios de inteligencia de Estados Unidos en Israel. Bueno, se sabía no son grandes novedades. Claro, se sabía que una de las fuentes de información era justamente Jaime Estiuso, ¿no? Que desde hace años venía trabajando con Nisman, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora vos ves una relación... A eso me refiero a la cúpula, digamos, de la Secretaría que fue... Si uno va dando cabos y estos hechos que vos comentás, ¿hay esa crisis, digamos, de relación con la cúpula de la Secretaría de Información, de Inteligencia, empezó con la firma del memorándum de entendimiento, porque la firma del memorándum de entendimiento planteaba, digamos, un camino tendiente al esclarecimiento del atentado distinta a la que la Secretaría había estado trabajando con el fiscal Nisman durante muchos años. Y yo ya había visto cuando el fiscal Nisman presentó, digamos, el trabajo básico por el cual se pidieron las capturas de estas personas,
y la verdad es que no se encontraba que hubiera muchos elementos de prueba que tuvieran validez judicial, eran todas afirmaciones, que es lo que ahora dijo el juez de la causa. Digo, a mí me parece razonable lo que dijo el doctor Canicova, cuando él dijo que en el momento que él aceptó el pedido de Nisman de reclamar esas capturas, al mismo tiempo le dijo, pero usted tiene que profundizar la investigación y aportar pruebas de validez judicial y no información originada en los servicios de inteligencia, y además tiene que investigar también la pista siria y tiene que investigar también la conexión local. Y dice Canicova, pero él no hizo ni una cosa ni la otra. Ahora, acá hay muchos actores a los cuales se les puede decir, sí, es cierto lo que está diciendo, pero ahora lo dice, ahora se da cuenta. Es decir, ¿cuántos años hace que él firmó esas órdenes de captura y le hizo esa indicación al fiscal? Sí, es decir, aquí al fiscal si uno hace una lectura de los hechos, también habría una falta del juez Canicova Corral. Pero sin ninguna porque duda. ¿quién dirige la investigación? Pero sin ninguna duda, Él él le delegó a Nisman la investigación. Cuando Nisman le hizo la presentación, él le señaló los puntos vulnerables de la presentación y le indicó lo que tenía que hacer para perfeccionar eso. Ahora dice que no lo hizo, pero han pasado 6, 7 años entre una decisión y la otra. Entonces, son posiciones razonables, pero que están a destiempo. Yo veo ahora en este momento que hay una tendencia a, señalar todos los males en torno de Antonio Estiuso. Yo estoy muy tranquilo en ese sentido, porque yo lo señalé en el momento en que era la persona de mayor confianza del gobierno nacional en estos temas, y yo lo señalé críticamente. Cuando le hizo la querella a Ricardo Kirchhoff y Daniel Santoro, periodista de Clarín, quien escribió cuestionando esa actitud fui yo. A pesar de que yo tengo mucha más simpatía por el gobierno que por las políticas del Grupo Clarín, pero no pierdo mi independencia de criterio y digo lo que me parece en el momento que me parece. Ahora, volviendo a trabajo, a esta acusación que Nisman presenta. Ahora vamos a la acusación. Ahora, vos con estos hechos, lo que estás marcando, vos decís, y todos nos estamos preguntando, incluso hasta el propio Nisman en los chats habla de que en el momento se le acelera, que las cosas son así, esto que hoy, que vos también ahora corroborás con las declaraciones de la ex abogada de la DAIA, que confiesa que Nisman el año pasado le había dicho que lo iba a presentar una vez que termine el gobierno Cristina Kirchner, y ella misma se pregunta, no sé por qué lo adelantó. ¿Vos ves una relación directa con el descabezamiento que se inició en diciembre? ¿Alguna reforma judicial que molesta y esto? No solo lo veo, lo anticipé hace 1 mes y medio en una nota que iban a pasar cosas de este tenor. Claro que lo veo, por cierto que lo veo. ¿Pero te imaginabas que iba a haber muertes? Es decir, acá no me imaginaba que iba a haber muertes. Yo no soy un vaticinador de fuerzas ocultas, sino un analista de cosas públicas, de cosas que están a la vista de todo el mundo, pero que hay que tratar de bajar un poco el nivel de ruido que hay, donde hay miles de opiniones escandalosas, cruzadas, y tratar de ver algunos hechos centrales. Los intentos del gobierno nacional por reformar los servicios de inteligencia y modificar el funcionamiento de la justicia y la forma de relación entre los servicios de inteligencia y la justicia son muy importantes. Y una cosa que yo lamento es, primero, que no se haya hecho antes. Eso lo vengo diciendo hace mucho tiempo, se ha perdido mucho tiempo. Pero segundo, que algunas fuerzas políticas que también estuvieron celando esas cosas, cuando eso ocurre, siguen, enfrentando al gobierno como si todo es como una pelota de tenis donde si el otro le pegó, yo le pego del otro lado. Y la democracia en general está en deuda, porque desde el 83 a la fecha ningún gobierno tocó a la CIDE. Pero que este problema, atraviesa a todos los partidos políticos que han estado en el gobierno en nuestro país y a los que no han estado en el gobierno. Yo veo al ingeniero Macri
virtud ofendida. Él es el republicano, esto no se puede tolerar. Él está procesado por escuchas que... Bueno, lo tuvo Alfino Palacio, que va a juicio por encubrimiento ahora. Sí, pero además escuchas clandestinas a una de las víctimas del atentado del que estamos hablando, de la AMIA. Entonces, hay una cantidad de fuerzas políticas que han pasado por distintos niveles de gobierno en nuestro país, que tienen una responsabilidad en este tema. Y una cosa lamentable es que no haya, digamos, comunicación entre las fuerzas políticas para enfrentar en conjunto esta situación que lo requiere, porque aquí, digamos, de esto no se sale sin una reforma profunda del sistema de inteligencia, de las relaciones con la justicia, y en cambio lo que uno ve es que esto tiende a ser un episodio más de la disputa electoral. Ahora, si este esbozo... Entonces Macri, que tiene la responsabilidad que tiene, aparece como una vestal impoluta. Massa, que fue miembro de este gobierno al que ahora cuestiona alegremente hasta hace muy poco tiempo, hasta hace un año y meses, se quiere presentar como querellante para garantizar. Es un disparate. ¿Qué interés tiene él en la causa? Es absolutamente, digamos, para hacer ruido. Digamos, es parte de la confusión, a ver quién grita más fuerte, a ver quién dice una cosa más escandalosa, algo más choqueante, y no hay, digamos, una seriedad para realmente ir al fondo de las cuestiones. Pero bueno, este esbozo tardío de reforma sí, que hace el gobierno en diciembre genera esta consecuencia. Uno tranquilamente podría temer las consecuencias de una reforma más profunda. Yo te pregunto, ¿hay capacidad operativa en estos servicios desplazados, incluso desplazados ya, de eventualmente haberlo asesinado a Nisman y encima fingido un suicidio? Yo he sido y quiero seguir siendo absolutamente cauto. Yo no sé si Nisman se suicidó, si a Nisman lo asesinaron. Si son capaces de hacerlo. Yo no quiero hacer especulaciones. Me parece que no es serio y no lo voy a hacer. Digamos, he dedicado horas y horas y horas a leer, releer y marcar el escrito del fiscal Nisman para tratar de entender, digamos, qué era lo que él estaba planteando y con qué fundamento lo estaba planteando. Yo lamento mucho la muerte del fiscal Nisman, cualquiera haya sido el origen de esa muerte. Lo lamento mucho, lo lamento por él, por su familia, y lo lamento por la sociedad argentina, lo lamento por el país, que está realmente sacudido por estos episodios. Ahora, la muerte no impide analizar el contenido del documento. Este documento de 290 fojas menciona 96 veces las alertas rojas de Interpol. El eje de este documento es la denuncia de que la presidenta de la Nación, su ministro de Relaciones Exteriores y toda la gente vinculada políticamente con ellos, operó para garantizar impunidad a los autores del atentado por medio del levantamiento de las órdenes de captura de las alertas rojas. Lo dice 96 veces. Y 4 veces dice que esto no lo pudo conseguir el gobierno, a pesar de los esfuerzos que hizo para conseguirlo, por la actitud diligente, seria, responsable, que le elogia plenamente, de la dirección de Interpol y específicamente de su secretario general, Ronald Kenneth Noble. Esto es el eje principal de la acusación del fiscal. Bueno, pero el viernes pasado la misma Interpol desmiente. Entonces, Interpol, yo tengo aquí el original en inglés del mail que el secretario general de Interpol entre 2000 y 2014, Ronald Noble, le envía al ministro Timmermans. Y si uno coteja, yo tengo anotado acá las fojas del documento de Nisman
donde Nisman dice que Timerman, por orden de la presidenta, planteó el levantamiento de las alertas rojas, con las fechas que también menciona Noble en su carta, ve que Nisman tergiversó absolutamente el contenido de las posiciones del ministro Timerman en esos temas. Menciona en la foja 121 y en la foja 212 de su informe una visita de Timerman a Interpol en mayo del año 2013, donde Timerman planteó, según el fiscal, el levantamiento de las alertas rojas. Y sobre esto dice el secretario general de Interpol: usted solicitó que Interpol dejara en claro que todos los esfuerzos de parte de la Argentina y de Irán para cooperar en la causa AMIA en formas concretas no debe afectar la validez de las alertas rojas de Interpol. Usted dijo en forma explícita que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, usted como ministro de Relaciones Exteriores y todo el gobierno argentino permanecían comprometidos 100% con la permanencia en efecto de las alertas rojas de Interpol. Después, en la foja 120 y 213, Nisman se refiere a una visita de Timerman a la sede central de Interpol el 26 de noviembre de 2013 e insiste, digamos, que Timerman fue a plantear el levantamiento de las órdenes de captura y que Interpol se lo negó. En cambio, la persona que Nisman elogia porque impidió esta maniobra de encubrimiento dice: usted visitó la sede de Interpol, me actualizó a mí y a Interpol sobre las novedades en relación a la implementación del memorándum de entendimiento firmado entre ambos países en enero de 2013 y reiteró que la posición del gobierno de la Argentina era que las alertas rojas de Interpol debían permanecer en efecto sin cambios, debían seguir siendo válidas. Y finalmente, en otros lugares del documento, Nisman menciona la Asamblea General de Interpol en Mónaco en noviembre de 2014, es decir, hace apenas 2 meses, donde de nuevo plantea que Timerman fue a pedir el levantamiento. Y sobre esa decisión dice Noble que en ese momento usted reafirmó el compromiso personal y del gobierno argentino con la permanencia en efecto de las alertas rojas de Interpol y al mismo tiempo tratar de hacer todo lo que estuviera a su alcance para asegurar que se hicieran progresos verdaderos en la investigación. Recuerdo la forma apasionada en la que usted volvió a hablar de las víctimas y de sus personas amadas que han sufrido tanto y que merecen que la investigación avance y que los responsables sean presentados a la justicia. Eso, digamos, de alguna forma demuele la base principal entonces de la denuncia. Es la columna vertebral, digamos, se derrumba toda la presentación. Después, la otra cosa que yo encuentro las aquí escuchas central, que hoy han comenzado a conocerse algunas entre Khalil, Esteche, Delía. Bueno, ahí hablan de intenciones de ellos. Yo no tengo duda de que había personas vinculadas con Irán o dentro de la política argentina que tenían intención de que este resultado se lograra, de que se levantaran las alertas rojas y que hubiera, digamos, un acuerdo comercial entre Irán y la Argentina de intercambio de granos por petróleo, del cual seguramente algunas de esas personas pensaban obtener beneficios materiales. No tengo la menor duda de todo eso. Y todas esas conversaciones aluden a eso y se refieren a eso. Ahora, aquellas cosas que debían conseguirse no se consiguieron. Ya me he referido a la principal, que es la de las alertas rojas, que sería el interés central de Irán.
Incluso en una de las escuchas, alguno de los interlocutores plantea la molestia de Irán por el hecho de que Timerman no haya hecho lo que ellos esperaban que hiciera. Ahora, incluso hay una frase antisemita, dice: ese ruso de mierda no hizo lo que tenía que hacer. Es decir, ellos esperaban una cosa, alguien les había hecho creer que iban a hacer eso, pero la prueba que hay es que el gobierno argentino no hizo un solo gesto en esa dirección, sino todo lo contrario. Digamos, este hombre, Ronald Noble, que fue secretario general de Interpol durante 15 años, el periodo más largo, con reelecciones, 3 reelecciones tuvo. Además, es un abogado norteamericano que fue jefe del servicio secreto de Estados Unidos. No es, digamos, no es de la campa. No, y además, ¿no? En algún momento, públicamente, Cánicova Corral y el propio Nisman, cuando se estaba debatiendo el memorándum y después de aprobado, él lo cuestionaba, pero yo le hice 2 o 3 entrevistas en varias oportunidades. Ellos mismos decían que el memorándum no en nada les impedía seguir investigando la pista iraní ni todo el tema AMIA, ¿no? Ahora, yo ahora te la cito de memoria, también estuve viendo que en una parte, cuando se refiere al memorándum con Irán, Nisman se refiere a partes secretas, partes que no se podían manifestar, y da a entender que existen partes secretas. Sí, y da a entender que parte de ese memorándum, el punto 7 concretamente, establecía que no se podía decir, hasta no estar ratificado el memorándum por el gobierno iraní, cosa que nunca ocurrió, aquello de levantar las circulares, que era supuestamente la contrapartida. Yo también encontré que... Claro, pero vos ves aquí que el secretario de Interpol... No había pruebas, digo, sobre te dice que el gobierno argentino estuvo haciendo exactamente lo contrario de lo que ese presunto acuerdo secreto exigiría. Claro, pero no puede Entonces, una cosa es... No puede ser que en público haya hecho eso y en privado otra cosa, eso te pregunto. Y bueno, pero digo, para levantar las alertas rojas había que hacer lo que Nisman dice que hizo, había que ir y decir que las levanten. Y aquí Interpol dice que hizo lo contrario, que fue y dijo que no las levanten. Porque no se ratificó el memorándum. Es contrafáctico, pero podría haber pasado que se ratificase el memorándum allá y que al ponerse en acción sí se levantarán. Bueno, son todas conjeturas, son todas hipótesis, pero el hecho concreto es que durante un periodo de 2 años que está contemplado en esta nota del secretario de Interpol, el gobierno argentino hizo en estas reuniones privadas lo mismo que decía públicamente. Y no tuvo un doble mensaje en ese sentido. Ahora, eso está claro acá. Ahora, la otra cosa central que yo veo aquí en el trabajo de Nisman es la afirmación de que ha habido un encuentro secreto en 2011 entre Timerman y el canciller iraní, realizado en Siria, en el cual el gobierno argentino dijo que ya no le interesaba esclarecer el atentado de la AMIA y que lo que le interesaba era mejorar las relaciones comerciales. Ahora, la fuente de eso es un documento presuntamente interno del gobierno iraní con una comunicación del canciller al presidente iraní, que un periodista argentino leyó en inglés, idioma que no es el idioma oficial de la República Islámica de Irán. Y otro periodista argentino dice algo parecido y lo atribuye a fuentes de la Cancillería israelí. Es decir, a mí no me extraña que, así como el gobierno de Irán quería que no acusaran a ninguno de sus nacionales por el atentado, el gobierno de Israel quería que no se dejara de acusarlos. De modo que, digamos, esas tensiones y esas posiciones de los actores enfrentados, bueno, es obvio, cada uno tiene su posición. Ahora, Nisman da por sentado que esa decisión existe, que ese memorándum existe, porque hay un periodista que le dijo que lo leyó en inglés. Un periodista que además, digamos, es un hombre muy vinculado con los
con el gobierno de Israel, con los servicios de Israel, y que permanentemente han tenido una posición ideológica totalmente legítima. Yo no cuestiono eso, no es la mía, pero no cuestiono que la tenga. Pero, digamos, cuando hace una afirmación de este tipo, yo puedo creerle o no creerle. Ahora, si soy un fiscal, si soy un juez, debería tratar de hacer eso que decía Canicova, de buscar alguna prueba de validez legal. Por último, Horacio, y agradeciéndote que hayas venido esta noche, vos decías, bueno, las fuerzas de la oposición, la muerte de Nisman, las todavía modificaciones que hay que hacer en Ley de Inteligencia Interior o en la Secretaría de Inteligencia, están desorganizadas, tendrían que actuar. Ahora, ¿no crees que el gobierno tendría que hacer, con la gravedad institucional que esto significa, una convocatoria en ese sentido en el Congreso o, no sé, de qué forma, para tratar de aunar realmente un a mí me parece que sería muy bueno que lo hiciera. También sería muy bueno que invitara a las asociaciones de víctimas del atentado. Nosotros en el año 2005 tuvimos una audiencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, donde el Estado Nacional Argentino hizo un reconocimiento de responsabilidad por no haber prevenido y luego no haber investigado y no haber reparado el atentado, y se comprometió a tomar una serie de medidas. Una de ellas era crear un mecanismo de prevención de emergencias y catástrofes, porque fue un desastre el momento del atentado, a pesar de que 2 años antes había ocurrido el otro atentado y había pasado lo mismo. Hasta el día de hoy, han pasado 20 años del atentado, ese mecanismo no existe, no está hecho. Y hubo un compromiso de reformar la ley de inteligencia para impedir esta manipulación que hacen los servicios. Y eso hasta el día de hoy es un compromiso oficial del Estado argentino que no se ha hecho. Y el gobierno ha tenido una relación muy diferente, muy de cortejo a las asociaciones propietarias del edificio que fue demolido por la explosión, que son la DAIA y la AMIA, que no han perdido ocasión de actuar contra el gobierno en este tema y de prenderse a cualquier operación que cualquiera plantee al respecto. Permanentemente han actuado de esa manera, a pesar de la deferencia que el gobierno les ha dirigido. En cambio, el gobierno no ha tenido la actitud de escuchar, recibir a las víctimas del atentado. Entonces, claro, yo creo que el gobierno debería hacer esa convocatoria. Ahora, me parece que se está instalando un clima político en el país en el cual es difícil que el gobierno haga el gesto y es difícil que la oposición dé el paso que le corresponde, porque todo el mundo dice que la situación es gravísima, pero todo el mundo actúa como si fuera una tontería, como si fuera un problemita más de la campaña electoral. Gracias, Horacio. Gracias. Horacio Berbisky pasó esta noche en Minuto 1. Vamos a una breve pausa y enseguida nos metemos con el debate político, estas cuestiones que hemos estado hablando, qué puede hacer el Congreso. Está el senador nacional del radicalismo, Luis Naidenov, Jorge Altamira, líder del